Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la presentación del libro Cartografía del Fuego de Miquel Luis Montané, y quería agradecer a La Discreta, que es una editorial amiga de esta casa, que otra vez haya elegido nuestro sitio para hacer una presentación. Así que nada más, y muchas gracias a ustedes por su presencia un viernes en fecha ya bastante complicada. Así que muchas gracias. Muchísimas Santiago. gracias. Buenas noches a todos y bienvenidos en nombre del Comité Editorial Ediciones de La Discreta. Gracias una vez más al Centro de Arte Moderno, que siempre nos acoge con generosidad y con afecto. Digamos que este establecimiento está muy ligado a la trayectoria de La Discreta y forma parte de lo mejor de nuestro paisaje cultural. Por lo tanto, mil gracias por vuestra acogida generosa y amable, como siempre. Gracias a todos vosotros que nos acompañáis en una noche compleja, un viernes de diciembre, en una ciudad tan tranquila y tan sosegada como es esta. Por lo tanto, es muy de agradecer que nos hayáis elegido. Y gracias, sobre todo, a quienes me acompañan en esta mesa, que son Miquel Luis Montané, el autor que presenta su Cartografía del Fuego, y José Ramón Fernández de Cano y Martín, que va a decir cosas realmente relevantes, muy a diferencia de lo que pueda decir yo, a propósito de la obra de Miquel Luis Montané. De hecho, yo no voy a decir nada. Es decir, mi intervención se va a limitar, suponiendo que sea pertinente en este caso utilizar un verbo como limitar, a unas brevísimas palabras en mi doble condición de amigo de Miquel Luis y de editor de la obra. Por lo tanto, no pienso extenderme en absoluto, porque son José Ramón y Miquel Luis quienes más tienen que decir. A mí me corresponde oficiar como introductor de embajadores, como anfitrión en nombre de La Discreta, y mi papel no se va a demorar más allá de ese papel, nunca mejor dicho, y valga la redundancia. Dicho esto, yo presento hoy a un amigo fraternal, a quien conozco en febrero, va a hacer 22 años. Es un tiempo suficiente como para haber crecido juntos, en todos los sentidos, el verbo crecer, y somos 22 años mayores, y para haber compartido experiencias, inquietudes que han supuesto un camino muy bonito de ida y vuelta, porque a lo largo de estos 22 años hemos compartido peripecias de muy diversa naturaleza, hemos participado en actividades comunes y bueno, tenemos un bagaje hermoso que sirve para construir lo más importante que un ser humano debe aspirar a construir, que es una relación de amistad. Y yo me precio de ser amigo de Miquel Luis. Los sentimientos que me unen a él son muy claros: el afecto y la admiración. Y yo admiro a Miquel Luis por muchísimas razones. La primera, sin lugar a dudas, por su bonomía. Miquel Luis es un grandísimo tipo, es una persona extraordinaria. Es un hombre bueno, y en los tiempos que corren, los hombres buenos son especie protegida, por lo tanto merecen la mayor atención y requieren los mayores cuidados. Por lo tanto, valga este reconocimiento de la bonomía de Miquel Luis como un compromiso imbatible de que yo voy a hacer todo cuanto esté a mi alcance en los próximos años por seguir cuidándolo, porque lo merece. A la buena gente hay que cuidarlo. Primero por su bonomía. A la par, por su talento. Su talento literario es extraordinario. Miquel Luis es uno de los mejores poetas que se puede leer siempre. Y esto es algo que se demuestra solo haciendo algo tan elemental como asomarse a su obra, que es luminosa, que es verdaderamente sorprendente por sus matices y por sus evocaciones, no solamente por sus temas, y además original, porque Miquel Luis tiene registros diferentes y no se conforma con explorar el mismo camino. Por el contrario, procura transitar por diferentes ramificaciones del camino, y lo hace muy bien. Y además lo hace cultivando todos los géneros literarios. Es un magnífico poeta, un magnífico novelista, un magnífico dramaturgo y un magnífico ensayista.
eso canta muy bien, a pesar de que haya dejado su labor como solista. Miquel Lluís tiene una trayectoria como artista musical, con discos en Polydor, y eso, quienes somos hijos de los años 60, sabemos lo que significa. Y nos unen otras aficiones, como la montaña, como la naturaleza, conexiones como los amigos que nos acompañan. De modo que, economía, talento y, en tercer lugar, la coherencia. Miquel Lluís es un hombre coherente donde los hay. Y esa coherencia tiene anclajes éticos sólidos. Hablando con Miquel Lluís, uno descubre sintonías en los tiempos que corren también extrañas y probablemente cada vez más dignas de persecución. Es decir, los que estamos en este lado de la fuerza, en estos momentos de ruido, de furia y de desasosiego, pues probablemente seamos los atípicos. Y es bueno participar de esa atipicidad. Como editor, solamente me cabe celebrar que Miquel Lluís haya contado con La Discreta para editar la que es en nuestro sello editorial su tercera obra. Desde 2010 hasta aquí hemos publicado en obras mayores, no por casualidad, La Y de la Obstinada. Después publicamos hace apenas unos años Horas Tangentes, la traducción de Horas Tangentes. Y ahora publicamos una trilogía que cuelga de una percha, consistente en un título muy brillantemente establecido por los traductores, Cartografía del Fuego, cuya lectura, obviamente, tengo la obligación de recomendaros muy encarecidamente porque lo merece. Solamente me cabe decir que acometer la edición de Cartografía del Fuego ha sido una tarea tan sencilla como grata. ¿Por qué? Porque ha sido una labor de equipo. Al talento de Miquel Lluís, que se demuestra solo, se añaden dos traductores extraordinarios, Antonio García Lorente y Silvia Rins, a su vez magníficos poetas y también muy buenos amigos muy queridos, y un prologuista de lujo, Eduardo Boga, que es una de las personas más inteligentes y preclaras que yo he conocido en los últimos años, gracias, por cierto, a Miquel Lluís, porque una de las partes de la cosecha común que venimos compartiendo en estos años es que por el uno y por el otro hemos construido una relación de amistad verdaderamente provechosa y muy fecunda. Dicho esto, yo no tengo sino que agradecer la facilidad que ha supuesto trabajar con este equipo y garantizar que en efecto hemos trabajado en equipo. Es decir, hemos consensuado lecturas, hemos discutido opciones, hemos buscado la mejor de las fórmulas posibles para ciertas palabras que en algún momento se escapaban. Ha sido un trabajo muy bonito. Es muy fácil trabajar con Miquel Lluís, con Antonio y con Silvia, y eso es algo que un editor entregado también agradece. No tengo más que decir. Reiterar mi agradecimiento, que es algo muy importante, y dar la palabra inmediatamente a José Ramón para que diga cosas infinitamente más sensatas y más sabrosas de las que yo pueda decir. Eso, gracias, Santiago. Sabes que me puedes corregir siempre que me equivoque, y en tu caso, aunque acierte, también me puedes corregir, porque esta la devoción que tengo yo por Santiago, que siempre le daré la razón. Voy a empezar. Somos del Atlético de Madrid. Lo único, Siempre alguien con nos algún une defecto. la pasión por la poesía, como es lo único que yo, por desgracia, no canto bien. O sea, pero si al final va a acabar esto, como las reuniones de por ahí por el norte, conmigo no contéis. Por suerte para vosotros. Es largo el capítulo de agradecimientos, por eso, como tú ya has mencionado bastante, voy a pasar deprisa. En primer lugar, el público asistente, ¿verdad? Que porque La Discreta, sin los amigos de La Discreta, los suscriptores, sus autores que están aquí, David, Juan Manuel, el propio Santiago, no somos nadie sin los lectores y los suscriptores. O sea, eso es lo fundamental, ¿no? En segundo lugar, a Santiago, por la deferencia de haberme invitado a esta mesa con dos poetas de tan altísima calidad, ¿no? Como el propio Miquel Lluís, que vamos a hablar ahora, y Santiago, que no lo dice, pero es
otro de los grandes de la poesía contemporánea. Entonces, para mí es un honor estar aquí, me siento un poco un impostor yo, en medio no, a un lado, pero bueno, me siento un impostor, ¿no? Y muy agradecido, ¿no? Dentro de la labor que ha hecho Santiago, que es magnífica con la poesía de Miquel Lluís, yo tengo que agradecer sobre todo que nos ha traído a este autor inmenso a la lengua castellana, vamos a decirlo así, pero sobre todo la discreta. Es un autor ya de la discreta gracias al descubrimiento de Santiago. Creo que por su parte Miquel Lluís también ha descubierto a Santiago en Cataluña, en Barcelona, y bueno, de esta simbiosis pues siempre pueden estar en cosas buenas. Dentro de esa parte fundamental de coordinación editorial, no creo que se nos olvide el agradecimiento a Santiago, ya lo he dicho, va por descontado, pero la labor de otras dos personas de la disciplina que siempre están trabajando en el acabado de los libros. Esta cubierta magistral es obra de Tamarán Junco, el maquetador, la cubierta y el diseño de la colección de Roberto Ripio, que está allí, y bueno, yo creo que esta colección de poesía de la discreta, que ya es una de las grandes de la literatura española contemporánea también, porque tiene autores como el propio Miquel Lluís o Santiago, pero como, pues no sé, Rafa Morales, podemos citar, no quiero decir nombres, o Manuel, que está aquí, nombres importantísimos. Y esta colección yo creo que es reconocible también, por lo menos en su aspecto formal, por ese trabajo genial de Roberto, que está siempre callado allí al fondo, escondido, pero que es uno de Y las... que también sabe cantar. Bueno, Muy bien. me voy a esconder, como vaya al final cánticos, porque vamos. Yo tengo un cuento de que luego compartiremos un pisco labis y podéis cantar lo que queráis. Nosotros nos excusaremos. En tercer lugar, ya lo has mencionado, el trabajo que ha hecho otro poeta que yo también conozco porque participé en una revista que yo coordiné, Eduardo Moga. Es asombroso. El prólogo es prólogo breve, como tiene que ser un prólogo de un libro, un poemario, pero con una minuciosidad, con una perspicacia, una clarividencia de crítico. Él es poeta por encima de todo, pero también es filólogo, es profesor, y ha hecho yo lo tendré que mencionar muchas veces, porque voy a dar algunas de las claves de las obras de Cartografía del Fuego, y claro, muchas de las cosas que yo diga las ha dicho ya por escrito y muy bien dichas, mejor que lo pueda decir yo. Eduardo Moga, un agradecimiento, gracias a lo extensible cuando lo veáis, de mi parte, porque creo que ha hecho un trabajo magistral. Luego tú también lo has mencionado ya, pero no quería que se nos olvidase, los traductores han hecho también una labor improbable. Yo no sé, no tengo el conocimiento de la lengua catalana para ver hasta qué punto han acertado, estoy seguro de que sí, pero el acabado desde luego es asombroso. Y además, ya voy a profundizar un poco, la primera de las obras que está en Cartografía del Fuego, que es El Fuego y la Frontera, es una obra que está escrita con rima en su catalán original. Y ellos han hecho el esfuerzo de conservar en la medida de lo posible, y casi en prácticamente todos los poetas, la rima, trasladándola al castellano. Me parece que eso es tiene un mérito enorme y enriquece muchísimo el producto que al final ofrecemos en la discreta, ¿no? Y en último lugar, claro, pero el primero, ¿no? Al propio autor por haber escrito estas tres obras que reunimos aquí, porque son en general por el conjunto de sus obras, pero son tres obras magistrales, ¿verdad? Que lo vais, no hace falta que lo digamos con palabras, lo vais a poder comprobar cuando leamos al final algún poema, o yo cuando intentaré poner algún ejemplo y vais a ver que no es hablar por hablar, que el poeta se comenta solo hablando de su poesía. Muchísimas gracias, Miguel Luis, y por haber traído esto a ediciones de la discreta, porque son de estos libros que realmente honran nuestro catálogo y lo prestigian. Bien, decía que la primera sorpresa grata que se lleva el amigo, el suscriptor de la discreta y el lector en general cuando compra Cartografía del Fuego es que son tres libros de poesías. Esto es como un poco los comercios, eso, las tiendas, ¿no? De pague 2 y lleve 3, o como pues aquí rizamos el rizo, pague 1 y lleve 3. Son tres obras, a cual más magistral, a cual más, no sé, voy a agotar muchos calificativos ponderativos porque realmente me parecen, en serio, me parecen obras supremas, ¿no? A cual más importante. Yo he intentado poner un broche tipo, yo de las tres prefiero este tal, y no he sabido al final, no me voy a pronunciar porque me gustan por igual, cada uno tiene sus peculiaridades, hay muchos puntos en común, lógicamente, eso da sentido que dentro de su vasta obra el autor haya condensado estas tres, con más que un tema diría un motivo, el fuego,
fuego que va a servir de enlace en varios poemas de las tres obras, y en fin, de ahí lo de la cartografía. También la cartografía es importante porque hay un homo viator en el poeta que se está moviendo, peregrinando por la vida en general, ¿no? Y va marcando un mapa o va ubicándonos muchas veces en distintos lugares, lugares reales, geográficos, y lugares cartográficos, en el oeste, no sé qué. Y también da sentido, o sea, por eso el título de Cartografía del Fuego, efectivamente, lo ha hecho Santiago, es un acierto. La obra primera, El fuego y la frontera, por ir, es una obra de 1997, un Miguel Luis, que no era entonces poeta primerizo, ya había publicado por lo menos 4 o 5 volúmenes de poesía, creo. Pero bueno, en estas tres, en la primera que está en el libro, una obra que tiene unas características externas fáciles de precisar, es un poemario breve, de poemas breves. Molesta en contar que el más cortito, que es un compás binario, son 6 versos, y el más extenso es un dorso del mapa, tiene 18 versos. O sea, es una obra que de un momento dado un lector la coge y en 15 minutos se ha leído el poemario. Pero ¿qué 15 minutos? O sea, es que 15 horas o 15 días o 15 meses, porque hay que leer y releer y releer. Tiene tantas lecturas, tantas relecturas, tantas búsquedas del lector. A veces son poemas, yo creo que quizá en cierto modo la más difícil conceptualmente hablando de las tres, porque hay que darle vueltas muchas veces al significado último del poema o al significado con el que me quedo yo como lector. Es un poemario riquísimo, ya digo que engaña en su aparente brevedad, porque realmente uno no deja de leerlo y de estudiarlo y de asombrarse con esta lectura. Yo digo por eso que sus poemas me recuerdan, esto quizá no lo he dicho, quiero aportar algo que no sea de lo que haya dicho Mova y tal, procuraré señalar todo lo que yo diga que ha dicho él para no atribuirme ideas ajenas, pero a mí me recuerdan un poquito, aunque no tenga mucho que ver, la estructura del madrigal, el madrigal clásico. ¿Por qué? Primero porque tiene rima, segundo porque son poemas breves, luego porque hay alternancia entre versos de arte mayor y arte menor, tanto que gustaba al madrigal el endecasílabo y el hectasílabo. Aquí también se da, no sé si luego con la traducción encaja exactamente esa estructura, pero bueno, quiero decir que esa es la intención del poeta, construir madrigales, pero en ese sentido, en poemas breves, con rima, con alternancia de versos de arte mayor y arte menor, y sobre todo con una cosa que he dejado para el final, porque tienen al final un cierto matiz sentencioso, cercano a la agudeza conceptista que era muy propia del madrigal. El madrigal al final tenía un destello de concepto que le llevó, por eso al final, habiendo nacido como estrofa amorosa, pues a servir también para la sátira, porque llegaba al final esa punzada o esa irónica y tal. Bueno, yo creo que en cierto modo participa de estas claves sin que el autor a lo mejor se lo haya propuesto en lo formal. ¿Qué dice el prologuista de esta obra? Tengo que describirlas para poner un poco al lector. Entonces, que da mucha importancia a los hechos de la cotidianidad, que es verdad que parte muchas veces de experiencias de la vida diaria, de la vida cotidiana, que sobresale por su musicalidad. En primer lugar está la rima, la expansión del verso, ¿verdad? Las figuras retóricas también las señala el prologuista Mova, que destacan, pues puede ser la aliteración o la anáfora, siempre figuras de dicción que redundan en eso, en el sonido, en la musicalidad, ¿verdad? Y sobre todo, una cosa que no pase de vertida, esto sí en la primera lectura, aunque luego hay que darle una vuelta y tal, esos finales contundentes que tienen muchos poemas. Por eso digo yo que a mí a veces me recuerdan también al madrigal clásico, ¿no? Dice Mova, lo voy a leer textualmente porque lo explica muy bien, que dibujan una suerte de fortísimo con el que cesa y a la vez culmina el discurrir lírico. Estas codas o remates acentran lo sugerido o murmurado y aunque no son moralejas, participan de un cierto propósito moral. Efectivamente, estamos ante un poemita breve que parece que nos va llevando por diferentes, según cada caso, diferentes circunstancias, diferentes temas, diferentes inquietudes, y al final suele haber una conclusión que tiene no ese aire de moraleja, pero sí tiene un cierto tono moral, de reflexión, de aprendizaje, de cómo se puede decir, yo he sacado esta lección, este conocimiento, la poesía es un fuente de conocimiento, y yo creo que es un ejemplo claro en la obra de Montaigne, ¿verdad?
leo algún ejemplito rápidamente, solo de los finales. Por ejemplo, Crisis del transporte, es un poema muy corto y acaba diciendo: el viaje abre la secreta puerta, el frío vivo, la esperanza muerta. Tiene ese valor de epifonema. Los sonetos, que al final el último terceto es un broche, se llama así epifonema. Es un reto también, ¿verdad? Y, pues tienen a veces ese valor de epifonema, de versos que resumen, condensan lo que quiere y meten allí una conclusión de enseñanza, ¿verdad? Hay muchos más en la propia revista aquí, por ejemplo, Carta de Navegar es una relación preciosa de recetas, digamos, para mantener vivo el amor, o atraer el amor. Yo creo que mantener viva la llama de la amor, y al final acaba diciendo, todos son en infinitivo, seguir las estrellas del puerto, tal igual, va haciendo así una enumeración de lo que hay que hacer, y al final dice el poeta: decírtelo con solo un verbo en vivo, sencillamente amar. Bueno, así vamos a ver más ejemplos. No quiero, porque también luego leeré, aunque el poeta va a leer, por supuesto, yo quiero leer, tener por lo menos el privilegio de leer un poema de cada uno de los libros, el que yo he señalado, no como el que más me gusta, sino como el que yo creo que me parecía brillante para una lectura así con pública, ¿verdad? Esto son cosas, ya digo, en cuanto al contenido, que dice también el prologuista, y vemos todos enseguida, por la importancia del fuego que simboliza la pujanza del bien, la importancia del amor, que es, dice Moga, un asunto capital en la poesía de Miquel Montaner, y es verdad que se ven con muchos libros y aquí aparece y reaparece constantemente, sin ser el eje temático a lo mejor necesariamente principal, pues cada X poema es recurrente y vemos cómo es algo que alienta al poeta y le da sentido a su quehacer poético. Ya he mencionado antes ese papel de Homo Viator, de persona o poeta, en este caso escritor, que vive la vida como un lugar por el que hay que peregrinar. También señala, y esto me parece a mí que no es muy significativo, pero es curioso porque en la poesía contemporánea se ve ciertas convicciones religiosas. Digo que no es muy significativo porque no está presente en muchos poemas, pero es verdad que al prologuista le han llamado la atención en un par de poemas o tres que aparecen, pues son dignos de señalar por eso, por la novedad que puede tener la poesía contemporánea. Y dice una cosa que a mí me ha gustado mucho también, dice que es un poeta cristiano y de izquierdas y su fe nunca coagula en tesis, o sea que no oscurece, vamos a decirlo así, lo que quiere decir doctrinalmente el poema. Cuando aparece es un chispazo interior, un aliento propio, algo personal, pero no es nada que nos aleccione ni adoctrine. Eso, y luego una característica de este primer libro que para mí es muy significativa, porque yo creo que luego va a ir desapareciendo en los otros dos, en el vuelco de las batallas y cualidades de la madera, que son los otros dos volúmenes de Cartografía del Fuego, es que en muchos poemas hay una especie de aureola mágica u onírica que contrasta precisamente con ese buscar el material poético en la cotidianidad, en lo del día a día, en acontecimientos propios. Y este contraste yo creo que es genial en Miguel Luis, porque por un lado lo aleja de ese modo de la poesía, de la experiencia, verdad que parte de muchas veces experiencias de la vida cotidiana, pero yo creo que lo supera, no es un poeta más de la experiencia que se quede en eso, en un detalle del día a día que me da prioridad, sino que luego eso trasciende o busca algo y tal, y muchas veces la forma de buscar la trascendencia o la superación de lo que podría ser quedarse en un plano más para mí, más vulgar, porque a veces en ocasiones yo considero que esta poesía es demasiado vulgar a fuerza de querer ser cotidiana, pues él lo supera elevándolo a una condición mágica, onírica, ¿verdad? A veces aparece el mundo de los sueños, otras veces es una visión que tiene el poeta, ¿verdad? Yo creo que está muy bien condensado en su poesía, precisamente, y muy bien mezclado en cada poema. Voy a poner algún ejemplito también que lo tengo, solo de cómo empiezan algunos poemas para que veáis. Ya os llamo de tú porque nos conocemos, para que este selecto auditorio, para que veáis cómo empiezan algunos de estos poemas. En la página, solo leo el comienzo porque no quiero. Fijaos, sistemas de alarmas a este poema y dice así: el hombre que usa un sol por nada en lugar de sombrero destila abriles sin pasar febrero.
El hombre que usa un sol por nada en lugar de sombrero. Yo estoy viendo a Madrid. Es una imagen surrealista. Luego no, el poema no se queda en eso, ya digo, pero sí revela el aprendizaje que hay que hacer de los temas en los que voy a extender más, ¿no? El aprovechamiento que tiene Miquel Ruiz de toda la tradición política, ¿verdad? A Madrid, pero es que eso no es nada. Fijaos otro como 39. El poema Límites Falsos empieza diciendo: abreva un caballo en el lago encantado dentro de una llanura infinita. Estoy viendo un cuadro de Dalí. Una llanura infinita, una laguna y un caballo de tiza blanco nevando allí. ¿Por qué digo que es una gasa, un velo onírico que luego desaparece o surreal? Que luego eso, porque el poema luego no va de eso. O parte de esto para llegar a otras conclusiones más de la propia experiencia de interior del poeta, de la vida cotidiana. Pero si nos sitúa en ese ámbito, ¿verdad? O ya por último, tenía otro ejemplo que me pareció muy representativo también de esto que digo: la ciudad. Desde aquí, las voces de la urbe aceitosas improvisan cantatas vanguardistas. Creacionismo, ¿no? Gerardo digo creacionista, Huidobro, ¿verdad? Luces aceitosas, voces aceitosas de la urbe. Esto quiere decir que luego el poema no va por esos derroteros, no se puede decir que sea un poema creacionista o ultraísta, ¿verdad? Pero sí nos sitúa en este ámbito donde comienzo, ¿no? Y ya te claro, por eso digo que luego el poema que... 3, 6, 8 o 10 versos, al final hay que leerlo y releerlo para ver dónde te sitúas. Pues digo que es un poemario riquísimo, que tiene 1000 lecturas y relecturas y que uno no se cansa. Ya he apuntado con esto y voy a acabar con este libro porque nos quedan, yo me han mandado comentarlo, me pongo a dar clase y como no toque el timbre, era cuando tocaba el timbre, me tenían que echar. Pero bueno. Decía que yo creo que una de las notas para mí, y esto lo quiero poner yo como aportación, no es que no lo haya visto Moga, pero no lo sucede, pero ya prácticamente todo lo que yo he dicho ya lo ha mencionado, o en parte haciendo más o menos énfasis lo ha apuntado Eduardo Moga. Yo creo que hay una cosa que enriquece en general este libro de El fuego en la frontera de Montaner, pero toda su obra, que es la intertextualidad. Yo creo que hay una riqueza permanente en el diálogo que mantiene el poeta con todos sus poetas de su entorno cotidiano. Y ojo, que cuando digo que son los poetas del entorno cotidiano del poeta, no estoy diciendo los poetas contemporáneos de la literatura catalana, sino que hablo de Marcial y de Rilke y de Neruda, porque la cotidianidad del poeta son sus lecturas, son los libros de poesía que él lee, con los que se mueve. Y esto en Miquel Ruiz es una dota a sus libros de una riqueza impresionante, porque siempre estamos leyendo y escuchando ecos bellísimos, que además no es la cita culta, erudita, pedante, que está, no, es una manera de asimilarlo en su poesía. Esta, ya digo, que es una de las claves para mí más significativas para leer y entender la poesía de Montaner, este libro en concreto. Yo digo que el poeta está en constante diálogo con el entorno. Me decía que, por ejemplo, aparecen pues, la poesía de Borges, de Neruda, de Rilke, Pessoa, Rimbaud, Amatoa, Salvador Papasei, que hemos leído tanto, ¿verdad? Y ese diálogo fructífero pues, genera una gran variedad, una gran riqueza de ideas y sitúa muchas veces al lector porque la cita va encabezando, porque a veces es una referencia intertextual dentro de que detectar en la lectura del verso en sí, ¿no? Pero a veces simplemente la cita que lo encabeza ya nos sitúa un poco en la dirección por la que quiere llevar. Hay una cosa en la que yo creo, yo he reparado en ella, ya digo, no la señora, el libro entra con una dedicatoria o con una cita, perdón, el libro entero, de Joan Vinyoli, ¿no? Poeta catalán que se está descubriendo últimamente, pero que había pasado una partida, y que dice no es baladí, lo leo traducido: la poesía aleja de las apariencias y hace cercana a la realidad. Vinyoli había traducido a Rilke y había elegido a Rilke como, si no estoy yo, no lo he leído mal, como una de las principales fuentes de su obra, y de Rilke hay que tener siempre presente pues, una de sus máximas, siempre que la poesía no nace del sentimiento, no es sentimiento, sino experiencia. Esto se ha agarrado pues tantos poetas de la experiencia.
Y eso es lo que nos pone en ese camino, nos pone en esto, pero luego vemos que enseguida lo rebasa, lo sobrepasa con su poesía, lo enriquece. Y me parece muy significativo que sea una cita que no se ha comentado mucho, no sé, yo no lo he visto, ¿verdad? La poesía aleja de las apariencias y hace cercana la realidad. En el segundo libro voy a ir un poquito más deprisa, porque si no nos darán las... Voy a hacer una cosa, dar un poco de variedad. Voy a leer el poema que he seleccionado en este libro, ¿vale? Probablemente coincida a lo mejor con alguno de los tuyos. Pues, a mí uno de los que más me gusta es Último hallazgo, y dice así: tras un largo silencio ha sonreído el sabio tristemente, de súbito consciente de que el cielo no era otro aquella tarde, que el ocaso no se demora y arde, tan solo hace un momento lo ha sabido, exactamente igual que cuando era feliz. La primavera es primavera. Se une al caligrama un estornido, la luz, la tarde, el viento hacen camino. Ha cambiado él, no hay cambio afuera, el sabio ha envejecido. Lo que ha cambiado es lo que está fuera y lo acabo de decir. Bueno, este es un poema que yo creo que puede ser significativo. Ya digo, no me atrevo a decir de los mejores del libro, todos me parecen mejores, todos me parecen buenísimos, ¿no? En el vuelco de las batallas, estamos ya en este año, ya lo he dicho, el año 97. En el vuelco de las batallas estamos ya en 2009, han pasado 12 años. También es un libro breve, un poquito más extenso que el anterior, pero muy breve, dividido en este caso en 3 partes: La piel desierta, Diafragma y fiesta local. Y ya digo que aquí se aprecia yo no sé si esto es ofensivo, hay gente que lo ofende, otros que no, un Juan Ramoniano despojarse de las túnicas, ropajes y adornos sensoriales. En el libro anterior hemos visto la musicalidad, de la rima, de la anáfora, de la literación, las imágenes oníricas o surrealistas que daban un toque siempre de enorme plasticidad al poema. Yo creo que ha ido depurando todo esto Miquel Lluís, y en este libro, en el que escribe 12 años después, desaparecen pues esas imágenes, esa rima y tal, y se va ganando protagonismo el lenguaje depurado, nítido, limpísimo, que lo nombra todo sin tener que recurrir a auxilios formales, retóricos. La palabra se basta por sí misma, no necesita ya de la alaraca, de la rima, ni del artificio, la pirotecnia, de otros recursos, ¿verdad?, para nombrar lo que quiere. Os digo que hay un toque, ya digo, que hay a quien le honra mucho eso que le llaman pagamuniano, y a quien le ofende, por eso lo digo con cierta prevención, ¿verdad? Pero yo creo que sí que hay un cierto despojarse de todos estos ropajes, con el famoso poema de Juan Ramón, ¿verdad?, para ir encontrando una depuración del lenguaje, ¿verdad? El tono ahora es más confesional, me parece, bastante más, ¿verdad? Aunque ya en el libro anterior os digo que tienen continuidad, tienen sentido, ¿verdad? Veíamos que en esas codas finales había un toque de confesión de esta lección he aprendido, esta conclusión he sacado y tal, pero el tono ahora es más confesional. Y ahora la coda de remate final, si lo hay, que no lo hay siempre, no es una lectura moral destinada a cualquier lector, sino esto sí que es más claramente una lección que anida en el sentir hondo del poeta, una especie de convicción más íntima. Me parece a mí que esto se ve en el vuelco de las batallas, que perdura o que se mantiene del libro anterior. Por ejemplo, la fuerza del amor como elemento que da sentido a la vida, ahí está presente otra vez en varios poemas. La importancia del acontecer cotidiano, del hecho o el recuerdo aparentemente intrascendente, que da pie a un poema, a una reflexión siempre cargada de trascendencia, ¿verdad? Cargada de trascendencia, todo eso también está aquí, ahora ya digo, con un lenguaje más claro, más preciso, más nítido, más depurado, más despojado de elementos accesorios. Y incluso dentro de este ceñirse a lo cotidiano para buscar una fuente de inspiración, un material poético, hay una cosa que llama la atención que se acentúa, yo creo que la presencia de lo, vamos a decirlo así, lo insignificante, se decir hasta lo vulgar, a veces como motivo o tema del poema. No digo que la poesía sea vulgar, sino todo lo contrario, sale muy enriquecida, ¿verdad? Vamos, que a veces da lugar al poema pues un bar o sus taburetes, el mostrador del bar, un partido de tenis, es decir, elementos de la realidad
que no son per se susceptibles de, en principio, de convertirse en material poético, pero que en la pluma vigorosísima de Montaner pues, se convierten en poemas bellísimos, o dan lugar a reflexiones líricas bellísimas. Creo que, por ejemplo, aparece la estación de una ciudad, creo recordar que es Valencia, ¿verdad? Pero no como una estación, por ejemplo, que podemos ver en mil obras literarias como símbolo de una partida, una llegada, con todas esas implicaciones simbólicas que puede tener una estación de tren, sino no, la estación de una ciudad concreta, que es la estación de Valencia, que cuenta cada vez que la ve, pues tiene cierta evocación, o tiene ciertos sentimientos, etc. Entonces se vuelve el asunto del poema muchas veces, o el que da pie al poema, más cotidiano, más cercano a la realidad. Pero aún así sigue siendo trascendido siempre para buscar, no quedarse en eso, en la mera apariencia de la realidad, sino buscar una implicación lírica más amplia. Y por supuesto se mantiene lo que llamo la amena conversación con los poetas. ¿Sí? La amena conversación y con el legado poético. Aparece también otra de Borges, Rimbaud, Marcial, hemos dicho, Margarit, ¿verdad? Poetas catalanes, pero poetas de cualquier época y lugar que están presentes en los poemas, ya sea en las citas o ya sea en las referencias, ¿verdad? Creo que como novedad, por señalar alguna, ir viendo cómo va evolucionando la poesía de Miquel Luis, ya hemos dicho ese aspecto en cuanto al lenguaje, cómo se va depurando, pero también el paso del tiempo, que ya estaba un poquito atisbado en El fuego y la frontera, pero creo que se convierte ya en protagonista. El paso del tiempo plasmado en dos motivos recurrentes, que es la evocación de la infancia. Poemas magistrales, son bellísimos los poemas de Miquel Luis cuando habla de... porque es todo lo alejado que uno se pueda imaginar de la niñez del poema, que habla de lo bonito que eran nuestros días. Es todo lo contrario, es una manera de exaltar o de recuperar ese valor sin entrar en sensiblería, en cursilería, que me parece magnífico, ¿no? Y, como no, estamos hablando de pasar el tiempo, el tema de la muerte, que sí que aparece claramente, la muerte igual, en estas poesías es un hecho muy natural, a veces casi tratado de manera de tú a tú por el poeta, y interesante también de ver y de leer, ¿no? Estos dos temas, la infancia como paraíso perdido, pero como marca también de ese paso del tiempo y de la presencia de la muerte. Y también aparece como tema, me parece muy significativo frente a lo que había en El fuego y la frontera, que estaba atisbado, pero no con una presencia tan acusada, la presencia de la naturaleza. Yo creo que aparecen los rayos de sol, la lluvia, las hojas secas, paso de las estaciones, los ríos, los espacios rurales son muy importantes, alternado, ojo, con los urbanos, esta característica, una mezcla muy bonita aquí de poetas que parecen de uno, dos o tres seguidos, parece que es un poeta que está horaciano, ¿no? ¿Verdad? Hablándonos del locus amoenus, y de repente hay un poema, pues eso del bar de ciudad, de la estación de una gran ciudad, alternando esto, ¿no? De los transportes. Me parece que es muy bonito, ¿no? Bueno, un ejemplo de esto, de la presencia, la importancia que cobra la naturaleza en el vuelco de las batallas, pues leo el poema entero porque, ya digo, son breves, Ternura, ¿no? Y llevo una cita de Ana Akhmatova, poeta con la que he diálogo también en muchos poemas de esta gran escritora rusa, en muchos poemas en general de cartografía del fuego, que dice: es imposible confundir la auténtica ternura, la que siempre trae sosiego. El poema dice así: como mata de acebo aferrada a la tierra, al lecho del canal, como hilo de agua donde nace el torrente desde la gruta oscura, como piedra de plata que el minero desvela arriesgando su vida, como vuelo de alondra desafiando los cánones de la geometría. Nace así la ternura del pliegue más profundo del alma de los hombres. Para hablarnos de dónde sale, de dónde puede nacer, pues ha recurrido a la alondra, a la piedra, la naturaleza como elemento muy importante que cobra bastante más protagonismo en este libro que en del que tenía, que también aparecía un poco, pero del que tenía en el fuego y la frontera. En cualidades de la madera, voy ya concluyendo, vamos al último de los tres que compone Cartografía del Fuego, de 2016, ya han pasado
son 7 años, creo, desde el anterior y casi 20 desde el primero que hemos hablado, ¿verdad? Desde el fuego y la frontera. Y el lenguaje del poético de Montaner sigue esa línea de depuración. Yo creo que se ha vuelto todavía, si cabe, más depurado, más contundente, más limpio y decidido en su afán de nombrar con claridad y sin necesidad de ningún otro elemento accesorio. Pero ¿qué nombra? Hemos dicho de nombrar. ¿Qué nombra? ¿Qué temas son? Por los mismos afanes y desvelos que había en el fuego y la frontera y que han cristalizado en el vuelco de la batalla. Por ejemplo, el paso del tiempo, ahora sigue siendo aquí recurrente, ahora la evocación de los momentos felices y de infancia y juventud, pues es más acendrada. El tópico del homo viator, por ejemplo, el amor como fuerza irrenunciable, es decir, temas que hemos ido viendo, pues aquí siguen estando presentes, pero ahora con un lenguaje cada vez más, ¿verdad? Por ejemplo, del primer libro, El fuego y la frontera, pues hay algún poema que surge del sueño y que relata un sueño, nos recuerda esa importancia de lo onírico, o de lo mágico, de lo irreal que había en el primer libro. Algún poema solo, Y, por ejemplo, del vuelco de la batalla, pues la alternancia de motivos y también escenarios rurales y urbanos, ¿no? Pues también está presente. Es decir, que siempre hay continuidad en el poeta, pero siempre con evolución, con superación, con búsqueda de nuevos caminos, etc. Yo creo que aquí lo más característico de este libro, lo que intento aportar, es que el poeta oscila un poco entre la amargura, el pesimismo. Hay bastantes poemas que ahondan en la desesperanza, pues, en la aceptación de las reglas que impone el juego de la vida, ¿verdad? Pero al final, después, a veces en algunos poemas yo he recorrido abruptos, pero no en el que el lector ha pasado por el dolor, por el miedo, la soledad, la tristeza. Al final, creo que es una de las claves de este libro y en general de Miquel Luis, el poeta parece firmar una especie de compromiso doble, un pacto, ¿verdad?, con esas condiciones impuestas por la existencia, y acaba por aceptar que un simple gesto o una sorpresa, una evocación, algo, pues bastan para devolvernos la esperanza. No es un poeta tampoco de amargura per se ni de pesimismo per se, sino que sí aparece sobre el fenómeno, son las heridas, cicatrices que va dejando la vida, pero yo creo que siempre encuentra. Voy casi a concluir, pero fijaos cómo para demostrar esto, cómo se ve muy bien en el último poema de Cualidades de la madera, que es también el último poema del libro, claro, y los últimos versos de este poemita, fijaos qué bien se ve, se llama Principio de Acuerdo, y dice así: y sin embargo de repente estalla un gesto, un giro en la memoria, un intenso placer, una sorpresa que nos dice que hemos venido a oler las flores y ceñirnos la piel de los océanos. Es la hora en que hallamos la luz en nuestros dedos, sin haberla llamado, y podemos sentarnos en el pórtico de los días, ungidos de una paz que no prescribe. Qué final más bonito, ¿verdad?, del poema y del libro. Y podemos sentarnos en el pórtico de los días, ungidos de una paz que no prescribe. Yo si fuese público, me parece, es un broche perfecto al poema, un broche perfecto al libro, y un poco cómo nos busca esto, ¿verdad? Siempre hay al final un gesto, una sorpresa, algún destello, recuerda que tenemos algo entre nuestros dedos, la luz, una esperanza, y al final podemos sentarnos en el pórtico de los días ungidos de una paz que no prescribe. Acabo mi ya fastidiosa intervención, Santiago, en absoluto. He leído un poema antes del Fuego y la Frontera. Voy a leer uno que he seleccionado, ya digo que podría seleccionar cualquiera, de El Vuelco de las Batallas, que se titula Contra Elegía. Tiene una cita de Borges que dice así: bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae y cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Las citas hay que poner anotación para siguiente edición. El tipo de las citas es demasiado, por lo menos para nuestra edad. Bueno, pero vemos el poema Contra Herejía, empieza con esta, ya nos pone en la línea de la lluvia, Borges y tal, pues algo que no vamos a encontrar. Vamos a ver cómo lo amasa el poeta para sacar su propio producto al final, ¿no? Está muy bien que llueva, y el agua pertinaz se llevará a la sociedad de azoteas y adoquines. Está muy bien que llueva,
Se empaparán los campos, renacerán los ríos, y el nuevo día sabrá a tierra mojada. Está muy bien que llueva, y cuando escampe, los niños se apresurarán a correr por los charcos surcados de hojas secas. Está muy bien que llueva, del todo indiferente a la mirada turbia que proyectamos a través de los cristales. Siempre este broche final. Ese es uno de los poemas que más me ha gustado, ya digo, dentro de lo mucho que me ha gustado de todos, del vuelco de las batallas. El último es el de cualidades de la madera. Ahondo un poco en lo que he dicho, esa riqueza intertextual también, esa constante conversación de Miquel Lluís Muntaner con todo el legado poético que ha ido, yo casi diría, digiriendo, ¿no? Alimentándose, nutriéndose de él para asimilarlo y para al final crear su propia voz, su propio lenguaje, su propia poesía. Hace un poema maravilloso que se titula Toda la añoranza de Rimbaud. Que había, bueno, luego lo voy a leer y luego voy a comentar una cosa, a ver si estamos de acuerdo. Tiene una pequeña historia. Sí, tiene una pequeña historia, me quité las gafas también porque viene en el tipo de letra. Dicen los traductores, nota de los traductores, el título de este poema remite al de otro célebre poema, Tot l'enyor de Mar, toda la añoranza de mañana, del poeta catalán Joan Salvat Papasseit. La actitud vitalista con que Salvat Papasseit se enfrenta a la idea de la muerte en sus versos contrasta con la recreación en el presente texto de la conciencia de la agonía de Arthur Rimbaud antes de fallecer en un hospital de Marsella. Ya que he leído la historia, voy a decir, es un poema que bebe de las fuentes de los novísimos, ¿verdad? Es un poeta que recrea un personaje en un momento dado, concreto, pues como han hecho tantos Colinas, pero vais a ver, en la pluma personalísima, en la dicción tan genuina, auténtica de Muntaner, que lo deja de, pero bueno, esa tradición también la a su vez los novísimos han bebido esto de los parnasianos, ¿no? Juan Manuel, crear poesía partiendo de largo, tal, bueno. Nos ponemos con un Rimbaud agonizante en Marsella y esto es el poema de Miquel Lluís que me parece, ya veréis, bellísimo también. Ya no se divisaban a lo lejos las palmeras de Java, ni arena ardiente ni cuerpos mutilantes, y los labios se encendían a causa de la fiebre. Las quillas de las naves no reposaban, mordiendo la espuma de los mares de agua tibia, y la cruz del sur se desvelaba al mirar extasiado de los viajeros. Pero el gesto del poeta ya alcanzaba tan solo las aguas someras del puerto de Marsella, y las noches de ambrosía eran caudal de niebla anclado en los desvanes del olvido. Todos los perfumes se tornaron alcanfor, y los libros languidecían en las estanterías a la espera de una mano que los sorprendiese. A veces el castigo más cruel puede ser la lucidez. Se mantiene, me ha parecido muy representativo, se mantiene también esa coda, como una reflexión, una lección que se da de ella, y ese lenguaje, que ya digo, cada vez es más depurado, pero aquí también tiene algunos ecos de artificio, ¿verdad? Muy bien traído, ¿eh? Y esa intertextualidad, esa lectura, ese convivir con otras historias que han escrito otros, etc. Bueno, con esto ya termino, perdón por... No sé si he sido muy pesado y tengo la palabra que no he podido probar esta cosa. Miquel Lluís me ha sugerido, me ha invitado a leer un poema de mi elección y no he tenido ninguna duda en elegir. Todo era campo, entre otras cosas, bueno, pues dos razones. La primera, porque recuerdo el momento exacto en el que yo leí por primera vez este poema en catalán, de regreso de uno de los viajes a Barcelona, un viaje más largo de los que hago habitualmente, un viaje de 2-3 días, creo recordar. Y recuerdo que venía leyéndolo en el tren y recuerdo que este poema me evocó una experiencia muy generacional, muy común a todos los niños que hemos crecido en la periferia. Es decir, cómo poco a poco la ciudad va conquistando
usurpando, en cierto sentido, el terreno natural del escenario que para nosotros antes era el propio de nuestros juegos. Todo ese campo libre e ingobernable en el que el descampado, que tan brillantemente ha reflejado David en su última novela, el descampado como un lugar de encuentro, como un lugar de sorpresa permanente, como un lugar de nadie, como una terra incógnita en cierto sentido, que conquistábamos tarde tras tarde con nuestros juegos infantiles y con nuestras manifestaciones, no sé si legítimas, pero en todo caso tolerables de barbarie, que también sirvieron para construirnos. Entonces esas dos razones me han llevado a elegir de inmediato este juego. Todo era campo. Todo era campo, me dijo, y con los ojos bebía la amplitud golosamente, mientras su brazo cansado insinuaba un gesto. Todo era campo, repetía, y hoy no queda lugar para levantar nada. Días atrás también todo era campo, en el tiempo de las espigas. Y cómo cuesta hoy encontrar un espacio donde construir un sueño. Es un poema impresionante que llama mucho a una experiencia generacional. Esto hay que haberlo vivido para entenderlo mejor. Pero más allá de esa vivencia, más extraordinario, hay verdad. Y no exactamente nostálgico, pero sí contenidamente nostálgico. Esa es la razón por la que lo he elegido. Y a partir de aquí, tú digas lo que tú. Perfecto. Muchas gracias. Permitidme empezar por un apartado de agradecimientos justo y necesario, como señala la liturgia cristiana, realmente justo y necesario. En primer lugar, a los gestores de este espacio en el que nos encontramos, su reiterada acogida, por su probada amabilidad. Gracias a todos vosotros por vuestra compañía, porque dais sentido al acto que estamos celebrando. Gracias infinitas a José Ramón por el trabajo ímprobo que se ha tomado con la lectura crítica y el comentario y las anotaciones y las observaciones del libro. Creo que está más que demostrado que lo ha hecho a la par que con rigor y con seriedad crítica, filológica que le caracteriza, pero también con empatía y con una calidez personal que trasluce con sus palabras. Así que, José Ramón, de verdad, de corazón, muchas gracias. Gracias al autor por haber escrito esto. Bueno, Es añadido. Gracias, Santiago, voy a ceñirme a tu excelente trabajo como editor de esta obra. Por supuesto, podría agradecerle tantas y tantas cosas buenas que me han ocurrido desde que el Ángel de la Guarda me puso a Santiago en mi camino. Me han sucedido más que cosas buenas. Bueno, me gracia conocer a las ediciones de La Discreta, ¿no? que no es cualquier cosa. Y esto me lleva, obviamente, a agradecer a Ediciones de La Discreta pues su reincidente amabilidad de publicarme por tercera vez. No solamente mencionaba, bueno, con mucho acierto, José Ramón, ¿no? La relación que ya viene de años con La Discreta, y esta operación, pues un poco pues, con Antonio García Lorente, con José Antonio Cediano, con Silvia Rich, de ir traduciendo con algunos años de decalaje, pues mi obra poética, y republicando en lengua castellana, en español, a través de la editorial La Discreta. Así que mil gracias de verdad por el trabajo que hacéis, por el cariño con que tratáis a los autores. Yo me he sentido siempre muy bien
acogido, muy bien tratado en el terreno, por supuesto, en el terreno literario, pero también en el ámbito de la relación personal. Quiero agradecer, por supuesto, también a los traductores, mencionar explícitamente el trabajo de Silvia Rins y de Antonio García Lorente en este caso concreto. Si me permitís, ahora que no nos oye nadie, me gustaría contaros brevemente una anécdota. Una tarde estábamos con Antonio García Lorente, un poco en los albores de este proyecto, hace unos cuantos años. Santiago conoce bien a Antonio García Lorente, sabe que una de sus características es que es un hombre, digamos, insistente en sus proyectos, o sea que no se echa para atrás fácilmente cuando tiene una idea en mente. Y en una conversación en el Ateneo de Barcelona, tomándonos una cerveza a media tarde, yo trataba de convencerlo de que no se arriesgara a traducir El foco y la frontera. No sé si había contado esta anécdota, porque me parecía tan endemoniadamente complejo, difícil. Claro, porque no solo por esa rima consonante que también apuntaba José Ramón, es que, claro, o sea, yo tengo una de mis, digamos, manías creativas, por decirlo de alguna manera, es que intento que, más allá de unos rasgos de fondo, que supongo que siempre en cualquier autor existen, supongo que no debo ser una excepción en ese sentido, pero que intento que, como publico un libro de poesía cada unos cuantos años, que cada uno de estos libros tenga, por decirlo así, un carácter propio, que tenga unos rasgos específicos y que no dé la sensación de que el libro siguiente es lo mismo que el libro anterior, ¿no? Y concretamente, en el caso de El foc y la frontera, si es el título original en catalán, hice la opción de tratar los temas a través como de una especie de velo onírico, ¿no? Como un poco jugando al aspecto, apelando al aspecto o sea, del subconsciente, sería la palabra, ¿no? O sea, apelando un poco al subconsciente, esa forma en que a veces evocamos las situaciones o las personas o los recuerdos, pero a través del sueño, que a veces pues he soñado con tal persona, pero tenía otra cara, o estaba en no sé qué, o estaba en la casa de no sé quién, pero la casa tenía un aspecto. Bueno, un poco traté de jugar a eso, y para darle forma poética a esta idea, traté de recurrir pues, a esa rima, a un cierto preciosismo en el léxico, imágenes a veces un poco, bueno, pues eso, como fantasiosas, ¿no? Recurriendo a, pues, por ahí me parece algún personaje como mitológico, bueno. Y esa rima que además no es una rima, por decirlo así, convencional, o sea, no es A, B, sino que es como A, B, C, C, D, A o algo así, ¿no? Y bueno, en definitiva, todo esto a mí me parecía muy, muy complicado, además con rima consonante, traducirlo al español o a cualquier otro idioma, ¿no? Y dije, Antonio, tranquilo, no pasa nada, o sea, sáltate este libro y pásate al siguiente, ¿no? Y todavía, me acuerdo, me dijo, lo vamos a traducir bien y ganaremos un premio de traducción. Bueno, lo del premio estamos esperando todavía. El libro acaba de salir, o sea, pero bueno, las dos primeras apuestas ya. Pero desde luego, bueno, esto para que veáis el ímpetu y el entusiasmo de Antonio. Desde luego, el trabajo que han hecho, me decía compartir esta anécdota simpática de nosotros, pero de verdad han hecho un trabajo extraordinario, le han dedicado todas las horas y más, y desde luego pues también el trabajo pues codo con codo con la editorial ha sido un verdadero placer. Y por no olvidarme de nadie, por supuesto, gracias a Eduardo Moga, que nos ha hecho un prólogo magnífico. Suscribo todos los elogios que se han hecho de la figura de Eduardo en lo personal y en lo poético, prólogo fantástico. Y quiero también aquí agradecer el trabajo de Maite Fernández, que Santiago la conoce,
es la persona que, digamos, entre bambalinas, pues se trabaja para darle visibilidad a mi trabajo literario, a mi obra, digámoslo así. Bueno, esto quería empezar por aquí y no voy a extenderme más. Yo creo que acerca del libro lo mejor está dicho y además pues está en el libro El prólogo de Eduardo Moga, que también tiene mucho calado. Voy a leer unos cuantos poemas pues para ponerle, bueno, un poco de... Se dice que el movimiento se demuestra andando, pues la poesía se demuestra leyendo, ¿no? O leyendo, o escuchando. Compás binario. He hecho una pequeña selección, los poemas realmente son breves, como apuntaba Ramón antes. Compás binario es uno de los poemas más breves del libro, dice así. Forma parte de este primer libro, del de las rimas mnemoniadas que os contaba. Y están, como todos los poemas del libro, están resueltos con una maestría que me sorprendió formidablemente. Ídolos pugnan sobre el verde incierto. El insomnio conquista el último bar abierto. El instinto en la fiesta sigue expuesto. Un barco surca la amplitud del mar. Cambian fortunas por un vago azar. Los pajes de la muerte hacen el resto. Poema que ha citado antes José Ramón, Carta de navegar, dice así. Seguir a las estrellas desde el puerto, hacer que el ave encuentre un rumbo cierto, saberse niño aún por un instante, inventar una danza en la colina, partir sin regresar, siempre adelante, encender en el páramo una hoguera, proclamar que la calma causa inquina, plantar claveles sobre la frontera, alzar palacios con ramas de tilo, salir con nuevas cartas como un arte, decírtelo con solo un verbo en vilo, sencillamente, amarte. Sí, se llama Riesgo de la pista. Aparentemente habla de un circo, pero luego habla de muchas otras cosas. Quería decir la calidad del viento, el verbo antiguo que hoy se hace más fuerte y sacude la cuña de un lamento, las quimeras del tiempo y de la suerte, o el secreto país de la ternura. Y nos ha sorprendido levantando un circo de brillante estructura con enanos, payasos y un faquir fingido, el baile de arlequín y colombina, y una orquesta que niega la sordina. No te es dado saber tiempo ni modo, pero un palco a tu nombre te ofrecerá acomodo. Los finales que tenía yo señalados como coda. Este poema se llama, ya pasamos al libro siguiente, el vuelco de las batallas. El poema se llama Elogio de la tristeza. Aquí siempre cuando leo este poema, sobre todo en catalán, pero en el caso es lo mismo, se trata del mismo poema, me gusta matizar que no es una reivindicación de la tristeza como tal, sino de la capacidad de convertir los momentos de tristeza en material, digamos, reciclable, ¿no? Anímicamente para levantarse y para construir nuevos espacios, ¿no? a partir de los momentos duros. Se llama así, Elogio de la tristeza. Bueno, pues un poco la, digamos, nostalgia nutritiva por oposición a la nostalgia estéril. Dicen
que hay gente que vive del aire. Unos viven de amor, otros de sueños. A algunos los columpia la utopía que los mantiene a salvo de las olas. Hay quien vive de embustes o secretos, espejismos, quimeras e ilusiones. Os juro que se puede vivir de la tristeza, sentirla como viento hacia la barca, como savia que corre por los tallos, como llama que quema hojas muertas. Una tristeza honda y solidaria que asume la tarea más pesada cual caballero fiel velando armas. Tristeza que remueve y purifica, que combate el desánimo y lo muda. No es inmortal quien vive de tristeza, y no lo es nadie, viva como viva. Nuestro poema se llama Bar y se refería antes José Ramón a algunos poemas donde hablo de bares y locales, sí, bueno, públicos, espacios urbanos. Yo, sobre todo, aparte del estudio que tengo en mi casa, donde más he trabajado en cuanto a escribir, leer, tomar notas, pensar, eso, bibliotecas y cafés y bares. Así que, bueno, tengo algunos poemas en que hablo de espacios de este tipo, y este es explícitamente un homenaje en fin, con lo que el título es bar y no puede ser más explícito. Es un elogio al bar como espacio, digamos, donde pueden ocurrir muchas cosas. Bueno, esto depende de lo que uno se toma en el bar. Yo para escribir suelo tomar un café. Un bar no es un prodigio. Tienen que concurrir la mano sabia que teje la tela, el aliento que atiza el fuego, el néctar hechicero y un umbral que cuestione el dogma de las horas. Y sin embargo, toda esta mixtura sería muy estéril si faltasen quienes practican la liturgia. Almas leves, pesadas, ascéticas, gregarias, confusamente lúcidas, lúcidamente confusas, poniendo en juego toda la fe que la curación reclama. Un bar no es un prodigio, pero a veces se le acerca. José Hierro creo que también escribía en los bares. Me parece que sí. Bueno, si no terminaba cantando, Tenía podía hacerlo. Tenía esta costumbre en los bares de las servilletas. Este poema se llama Da Capo, empezado por una cita, un verso de Pablo Neruda que dice: así se construyó la transparencia. Dice el poema: nacían día y mundo al mismo tiempo. Se deleitó bebiendo aquella luz que regalaba al ojo la mañana. Vació de toda broza la memoria con un tamiz de amor. Imperceptible, tomaba forma un pétalo de rosa y fluía el arroyo entre guijarros. Sintió desvanecer su gravidez sin pena y sin esfuerzo, y sonrió. Entonces caminó sobre las aguas. Banda sonora. Estamos ya en el último de los 3 poemarios. Empezaré por no negarlo. De tarde en tarde, como una astilla, me pellizcan la sangre unos compases de música de cuerda que me susurran tu nombre y me devuelven a tus brazos cuando me mirabas con los ojos brillantes, jugando a despeinarme. Pero más tarde, que lo sepas, el impromptu del piano me arrastra por los bancales de la tarde y me cuenta que el lirio de mayo ha florecido y
tengo carta en el buzón. Es hora de acoger la epifanía. Brindo por ese tiempo que todavía tengo. Pongo los pies en tierra y abro la puerta al viento que ventile la casa. Voy con los dos últimos. Este es de un registro un poco diferente porque tiene un trasfondo de, digamos, entre humorístico, irónico. Se llama Protocolo, que a veces, no sé hasta qué punto compartimos esta sensación, pero yo a veces tengo la sensación de que a los profesionales de la política les interesa más el gesto, la intención, digamos, todo lo que envuelve al acto, más que el acto en sí, ¿no? Y muchas veces lo que la ciudadanía esperaríamos de los políticos son actos, son hechos, ¿no? Y muchas veces tengo esa percepción, digo, no sé si equivocadamente, pero de que se pierden en la forma, en la intención, en lo que significa, en lo que connota. Y bueno, sí, pues para, digamos, conjurar un poco esa mala leche, escribí este poema. Bueno, ya dije antes que como no nos oye nadie, no estamos grabando, pues entonces, mejor aún, para conjurar la mala leche, como decía, voy a leer este poema dedicado a los profesionales de la política, que se titula Protocolo. En el centro se sienta el importante. La cámara lo enfoca en primer plano, pero él tiene la última palabra. Los secundarios lo rodean mientras piensan en la mejor manera de amortizar el instante de gloria. Justo detrás, colocados en orden, los acólitos ocupan su lugar, dispuestos a recoger las migajas. Yo, tú, él, nosotros, de pie, calándonos la lluvia y aguardando una señal para aplaudir. Tal cual. Yo voy a terminar con un poema que se titula A quien pueda interesar. Es uno de los últimos del libro también, de este volumen y del libro Cualidades de la madera. Esta mañana, bien temprano, me he mirado al espejo sin complacencia ni desasosiego. He descubierto el brillo de mis ojos y un gesto aprendido al borde de la sangre. Y me he determinado a vestirme con la ropa de la compasión, calzarme los zapatos de caminar los días y ponerme un sombrero de templanza para encarar la brisa. Así equipado, he bajado a la plaza a revisar el sumario de tareas que me esperan. No me he sentido extraño. La vida nunca pasa de moda. Ahora es el momento en el que aquellos de vosotros que no sois amigos de la discreta os afiliáis a la causa, ¿de acuerdo? Por el bien de la subsistencia de una causa tan noble. El momento en el que Miquel Lluís firmará los libros que me presentéis y después compartiremos un ratito de fraternal condumio en este barcito que hay aquí a la izquierda, donde tenemos una reserva muy humilde para reconocer con mucha modestia vuestra amabilidad y vuestra generosidad al acompañarnos. Por orden de importancia, aquel que no sea amigo de la discreta ya está tardando. Firmamos los libros con Miquel Lluís y nos tomamos algo juntos. Millones de gracias. Y yo pienso que